Homo Deus, una obra de Yuval Noah Harari. Capítulo 1. La nueva agenda humana. En los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta, estira las extremidades y se restriega los ojos. Todavía vagan por su mente retazos de alguna pesadilla horrible. Había algo con alambre de púas y enormes nubes con forma de seta. ¡Ah, vaya! Solo era un mal sueño. La humanidad se dirige al cuarto de baño, se lava la cara, observa sus arrugas en el espejo, se sirve una taza de café y abre el periódico. Veamos qué hay hoy en la agenda. A lo largo de miles de años, la respuesta a esta cuestión permaneció invariable. Los mismos tres problemas acuciaron a los pobladores de China del siglo XX, a los de la India medieval y a los del antiguo Egipto. La hambruna, la peste y la guerra coparon siempre los primeros puestos de la lista. Generación tras generación, los seres humanos rezaron a todos los dioses, ángeles y santos, e inventaron innumerables utensilios, instituciones y sistemas sociales, pero siguieron muriendo por millones a causa del hambre, las epidemias y la violencia. Muchos pensadores y profetas concluyeron que la hambruna, la peste y la guerra debían ser una parte integral del plan cósmico de Dios o de una naturaleza imperfecta, y que nada excepto el final de los tiempos nos libraría de ellas. Sin embargo, en los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta y descubre algo de asombroso. La mayoría de la gente rara vez piensa en ello, pero en las últimas décadas hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra. Desde luego, estos problemas no se han resuelto por completo, pero han dejado de ser fuerzas de la naturaleza incomprensibles e incontrolables para transformarse en retos manejables. No necesitamos rezar a ningún Dios ni a ningún santo para que nos salve de ellos. Sabemos muy bien lo que es necesario hacer para impedir el hambre, la peste y la guerra, y generalmente lo hacemos con éxito. Es cierto, todavía hay fracasos notables, pero cuando nos enfrentamos a dichos fracasos, ya no nos encogemos de hombros y decimos: bueno, así es como funcionan las cosas en nuestro mundo imperfecto, o hágase la voluntad de Dios. Por el contrario, cuando el hambre, la peste o la guerra escapan a nuestro control, sospechamos que alguien debe de haberla fastidiado. Organismos, una comisión de investigación, y nos prometemos que la siguiente vez lo haremos mejor. Y en verdad funciona. De hecho, la incidencia de estas calamidades va disminuyendo. Por primera vez en la historia, hoy en día, bueno, así es como funciona.
las cosas en nuestro mundo imperfecto, o hágase la voluntad de Dios. Por el contrario, cuando el hambre, la peste o la guerra escapan a nuestro control, sospechamos que alguien debe de haberla fastidiado. Organizamos una comisión de investigación y nos prometemos que la siguiente vez lo haremos mejor. Y en verdad funciona. De hecho, la incidencia de estas calamidades va disminuyendo. Por primera vez en la historia, hoy en día mueren más personas por comer demasiado que por comer demasiado poco. Más por vejez que por una enfermedad infecciosa, y más por suicidio que por asesinato a manos de la suma de soldados terroristas y criminales. A principios del siglo XXI, el humano medio tiene más probabilidades de morir de un atracón en un McDonald's que a consecuencia de una sequía, el ébola o un ataque de Al Qaeda. De ahí que, aunque presidentes, directores ejecutivos y altos mandos del ejército siguen teniendo sus agendas diarias llenas de crisis económicas y conflictos militares, la escala cósmica de la historia, la humanidad puede alzar la mirada y empezar a contemplar nuevos horizontes. Si en verdad estamos poniendo bajo control el hambre, la peste y la guerra, ¿qué será lo que las reemplace en los primeros puestos de la agenda humana? Como bomberos en un mundo sin fuego, en el siglo XXI la humanidad necesita plantearse una pregunta sin precedentes. ¿Qué vamos a hacer con nosotros en un mundo saludable, próspero y armonioso que exigirá nuestra atención y nuestro ingenio? Esta pregunta se torna doblemente urgente dados los inmensos poderes que la biotecnología y la tecnología de la información nos proporcionan. ¿Qué haremos con todo ese poder? Antes de dar respuesta a esta pregunta, necesitamos decir algunas palabras más sobre el hambre, la peste y la guerra. La afirmación de que los estamos poniendo bajo control puede parecer a muchos intolerable, extremadamente ingenua o quizá insensible. ¿Qué hay de los miles de millones de personas que consiguen apenas malvivir con menos de 2 euros al día? ¿Qué pasa con la actual crisis del SIDA en África o las guerras que arrasan Siria e Irak? Para abordar estos problemas, dirijamos una mirada más detenida al mundo de principios del siglo XXI antes de explorar la agenda humana de las próximas décadas. El umbral biológico de la pobreza. Empecemos por el hambre, que durante miles de años ha sido el peor enemigo de la humanidad. Hasta fechas recientes, la mayoría de los humanos vivían al borde mismo del umbral biológico de la pobreza, por debajo del cual las personas sucumben a la desnutrición y el hambre. Una pequeña equivocación o un golpe de mala suerte podía constituir fácilmente una sentencia de muerte para toda una familia o toda una aldea. Si las lluvias torrenciales destruían nuestra cosecha de trigo o los ladrones se llevaban nuestro rebaño de cabras, nosotros y nuestros seres queridos podíamos morir de hambre. En el plano colectivo, la desgracia o la estupidez
resultaban en hambrunas masivas. Cuando una sequía grave afectaba el antiguo Egipto o la India medieval, no era insólito que pereciera el 5 o el 10% de la población. Las provisiones escaseaban, el transporte era demasiado lento o caro para importar el alimento necesario y los gobiernos eran demasiado débiles para solucionar el problema. Si abrimos cualquier libro de historia, es probable que nos encontremos con relatos espantosos de poblaciones famélicas enloquecidas por el hambre. En abril de 1694, un funcionario francés de la ciudad de Beauvais describía el impacto de la hambruna y de los precios desorbitados de los alimentos y decía que todo su distrito estaba lleno de un número infinito de almas pobres, debilitadas por el hambre y la miseria, que mueren de necesidad porque al no tener trabajo ni ocupación, carecen de dinero para comprar pan. Para seguir con vida y aplacar un poco el hambre, esta pobre gente come cosas impuras tales como gatos y la carne de caballos despellejados y tirados a los montones de estiércol. Otros consumen la sangre que emana de las vacas y bueyes sacrificados y las vísceras que los cocineros arrojan a la calle. Otros desdichados comen ortigas y maleza o raíces y hierbas que antes cuecen. Escenas similares tenían lugar en toda Francia. El mal tiempo había malogrado las cosechas en todo el reino los 2 años anteriores, de modo que en la primavera de 1694 los graneros estaban completamente vacíos. Los ricos cobraban precios exorbitados por cualquier alimento que conseguían acaparar y los pobres morían en tropel. Unos 2.8 millones de franceses, el 15% de la población, murieron de hambre entre 1692 y 1694, mientras el rey Sol, Luis XIV, flirteaba con sus amantes en Versalles. Al año siguiente, 1695, la hambruna golpeó a Estonia y mató la 1/5 parte de la población. En 1696 le tocó el turno a Finlandia, donde murió entre 1/4 y 1/3 de la población. Escocia padeció una severa hambruna entre 1695 y 1698 y algunos distritos perdieron hasta el 20% de sus habitantes. Probablemente la mayoría de los lectores saben cómo se siente uno cuando no almuerza, cuando ayuna en alguna fiesta religiosa o cuando subsisten unos días con batidos de hortalizas como parte de una nueva dieta milagrosa. Pero ¿cómo se siente uno cuando no ha comido durante días y días y no tiene idea de cuándo conseguirá el siguiente bocado? En la actualidad, la mayor parte de la gente nunca ha vivido este tormento insoportable. Nuestros antepasados, lo conocieron demasiado bien. Cuando pedían a Dios, líbranos del hambre, esto era en lo que pensaban. Durante los últimos 100 años, los avances tecnológicos, económicos y políticos han creado una red de seguridad cada vez más robusta que aleja a la humanidad del umbral biológico de la pobreza.
De cuando en cuando se producen aún hambrunas masivas que asolan algunas regiones, pero son excepcionales y casi siempre consecuencia de la política humana y no de catástrofes naturales. En la mayor parte del planeta, aunque una persona pierda el trabajo y todas sus posesiones, es improbable que muera de hambre. Seguros privados, entidades gubernamentales y ONGs internacionales quizá no la rescaten de la pobreza, pero le proporcionarán suficientes calorías diarias para que sobreviva. En el plano colectivo, la red de comercio global transforma sequías e inundaciones en oportunidades de negocio y hace posible superar de manera rápida y barata la escasez de alimentos. Incluso cuando guerras, terremotos o tsunamis devastan países enteros, los esfuerzos internacionales suelen impedir con éxito las hambrunas. Aunque centenares de millones de personas siguen pasando hambre casi a diario, en la mayoría de los países pocas mueren en realidad de hambre. Ciertamente, la pobreza causa otros muchos problemas de salud y la desnutrición acorta la esperanza de vida, incluso en los países más ricos de la tierra. En Francia, por ejemplo, 6 millones de personas, alrededor del 10% de la población, padecen inseguridad nutricional. Se despiertan por la mañana sin saber si tendrán algo que almorzar. A menudo se van a dormir hambrientos y por ello su nutrición es desequilibrada y poco saludable. Exceso de almidón, azúcar y sal y déficit de proteínas y vitaminas. Pero la inseguridad nutricional no es hambruna, y la Francia de inicios del siglo XXI no es la Francia de 1694, incluso en los peores suburbios que bordean a Beauvais o París, la gente no muere porque lleve semanas sin comer. La misma transformación ha tenido lugar en otros muchos países, muy especialmente en China. Durante milenios, el hambre acechó a todos los regímenes chinos, desde el emperador amarillo hasta los comunistas rojos. Hace pocas décadas, China era sinónimo de escasez de alimentos. Decenas de millones de chinos murieron de hambre durante el desastroso Gran Salto Adelante, y los expertos predijeron repetidamente que el problema no haría más que empeorar. En 1974 se celebró en Roma la primera conferencia mundial de la alimentación y los asistentes fueron obsequiados con previsiones apocalípticas. Se les dijo que no había manera de que China alimentara a sus 1.000 millones de habitantes y que el país más poblado del mundo se encaminaba a la catástrofe. En realidad se encaminaba hacia el mayor milagro económico de la historia. Desde 1974 se ha sacado de la pobreza a centenares de millones de chinos, y aunque todavía hay otros tantos que padecen muchas privaciones y desnutrición, por primera vez en su historia documentada, China está ahora libre de hambrunas. De hecho, actualmente, en la mayoría de los países, comer en exceso se ha convertido en un problema mucho peor que el hambre.
En el siglo XVIII, al parecer, María Antonieta aconsejó a la muchedumbre que pasaba hambre, que si se quedaba sin pan, comieran pasteles. Hoy en día los pobres siguen este consejo al pie de la letra, mientras que los ricos residentes en Beverly Hills comen ensalada y tofu al vapor con quinoa. Los suburbios y guetos, los pobres se atracan de pastelillos, Twinkie, Cheetos, hamburguesas y pizzas. En 2014, más de 2.100 millones de personas tenían sobrepeso, frente a los 850 millones que padecían desnutrición. Se espera que la mitad de la humanidad sea obesa en 2030. En 2010, la suma de las hambrunas y la desnutrición mató alrededor de 1 millón de personas, mientras que la obesidad mató a 3 millones. Ejércitos invisibles. Después del hambre, el segundo gran enemigo de la humanidad fueron las pestes y las enfermedades infecciosas. Las ciudades bulliciosas y conectadas por un torrente incesante de mercaderes, funcionarios y peregrinos constituyeron a la vez los cimientos de la civilización humana y un caldo de cultivo ideal para los patógenos. En consecuencia, la gente vivía en la antigua Atenas o en la Florencia medieval, sabiendo que podía enfermar y morir la semana siguiente, o que en cualquier momento podía desatarse una epidemia que acabara con toda la familia en un abrir y cerrar de ojos. El más famoso de estos brotes epidémicos, la llamada peste negra, se inició en la década de 1330 en algún lugar de Asia Oriental o Central, cuando la bacteria Yersinia pestis, que habitaba en las pulgas, empezó a infectar a los humanos a los que éstas picaban. Desde allí, montada en un ejército de ratas y pulgas, la peste se extendió rápidamente por toda Asia, Europa y al norte de África, y tardó menos de 20 años en alcanzar las costas del Océano Atlántico. Murieron entre 75 y 200 millones de personas, más de la cuarta parte de la población en Eurasia. En Inglaterra perecieron 4 de cada 10 personas y la población se redujo de un máximo previo de 3.7 millones de habitantes hasta un mínimo posterior de 2.2 millones. La ciudad de Florencia perdió 50.000 de sus 100.000 habitantes. Las autoridades se vieron impotentes ante la calamidad, excepto por la organización de oraciones masivas y procesiones. No tenían idea de cómo detener la expansión de la epidemia y mucho menos de cómo curarla. Hasta la era moderna, los humanos achacaban las enfermedades al mal aire, a demonios malévolos y a dioses enfurecidos, y no sospechaban de la existencia de bacterias ni virus. La gente creía fácilmente en ángeles y hadas, pero no podían imaginar que una minúscula pulga o una simple gota de agua pudieran contener todo un ejército de mortíferos
depredadores. La peste negra no fue un acontecimiento excepcional, ni siquiera la peor peste de la historia. Epidemias más desastrosas asolaron América, Australia y las islas del Pacífico después de la llegada de los primeros europeos. Sin que exploradores y colonos lo supieran, llevaban consigo nuevas enfermedades infecciosas contra las cuales los nativos no estaban inmunizados. En consecuencia, hasta el 90% de las poblaciones locales murieron. El 5 de marzo de 1520, una pequeña flotilla española partió de la isla de Cuba en dirección a México. Las naos llevaban a bordo a 900 soldados españoles, junto con caballos, armas de fuego y unos cuantos esclavos africanos. Uno de estos últimos, Francisco de Eguía, transportaba en su persona un cargamento mucho más letal. Francisco no lo sabía, pero entre sus billones de células había una bomba de tiempo biológica, el virus de la viruela. En cuanto Francisco desembarcó en México, el virus empezó a multiplicarse exponencialmente en el interior de su cuerpo y acabó por brotar sobre toda su piel en un terrible salpullido. Llevaron al febril Francisco a la cama de una familia de nativos en la ciudad de Zempoallán. Contagió a los miembros de la familia, que a su vez contagiaron a los vecinos. 10 días después, Zempoallán se convirtió en un cementerio. Los refugiados propagaron la enfermedad de Zempoallán a las ciudades vecinas. A mediados que una ciudad, otra tras otra, sucumbían a la enfermedad, nuevas oleadas de aterrorizados refugiados llevaban la enfermedad por todo México y más allá. Los mayas de la península del Yucatán creían que 3 dioses malignos, Ecpetz, Uzancac y Xoyacac, volaban de noche de pueblo en pueblo e infectaban a la gente con la enfermedad. Los aztecas culparon a los dioses Tezcatlipoca y Xipe, y quizás a la magia negra de las gentes blancas. Se consultó a sacerdotes y a médicos. Estos aconsejaron plegarias, baños fríos, restregar el cuerpo con bitumen y untar escarabajos negros aplastados sobre las úlceras. Nada funcionó. Decenas de miles de cadáveres se pudrían en las calles sin que nadie se atreviera a acercarse a ellos y enterrarlos. Familias enteras perecieron en cuestión de pocos días y las autoridades ordenaron que se derruyeran las casas sobre los cuerpos. En algunos asentamientos murió la mitad de la población. En septiembre de 1520, la peste había llegado al Valle de México y en octubre cruzó las puertas de la capital azteca, Tenochtitlán, una magnífica metrópolis en la que habitaban 250,000 almas. En 2 meses, al menos un tercio de la población pereció, incluido el emperador Cuitláhuac, mientras que en marzo de 1520, cuando llegó la flota española,
México albergaba 22 millones de personas. En diciembre del mismo año, únicamente 14 millones seguían vivas. La viruela fue solo el primer golpe. Mientras los nuevos amos españoles estaban atareados en enriquecerse y explotar a los nativos, oleadas mortíferas de gripe, sarampión y otras enfermedades infecciosas azotaron sin respiro a México, hasta que en 1580 su población se había reducido a menos de 2 millones. 2 siglos después, el 18 de enero de 1778, el capitán James Cook, explorador británico, llegó a Hawái. Las islas hawaianas estaban densamente pobladas por 500,000 de personas que vivían en completo aislamiento tanto de Europa como de América, y por consiguiente nunca habían estado expuestas a las enfermedades europeas y americanas. El capitán Cook y sus hombres introdujeron en Hawái los primeros patógenos de la gripe, la tuberculosis y la sífilis. Visitantes europeos posteriores añadieron la fiebre tifoidea y la viruela. En 1853 solo quedaban en Hawái 70,000 supervivientes. Las epidemias continuaron matando a decenas de millones de personas hasta bien entrado el siglo XX. En enero de 1918, los soldados que había en las trincheras del norte de Francia empezaron a morir por millares debido a una cepa particularmente virulenta de la gripe que recibió el nombre de gripe española. La línea del frente era el punto final de la red de aprovisionamiento global más eficaz que el mundo había conocido hasta entonces. Hombres y municiones fluían a raudales desde Gran Bretaña, Estados Unidos, la India y Australia. Llegaba petróleo desde Oriente Medio, cereales y carne de res de Argentina, caucho desde Malaya y cobre desde el Congo. A cambio, todos contrajeron la gripe española. En pocos meses, cerca de 500 millones de personas, un tercio de la población global, estaban afectados por el virus. En la India, este mató al 5% de la población, 15 millones de personas. En la isla de Tahití murió el 14%. En Samoa el 20%. En las minas de cobre del Congo pereció 1 de cada 5 trabajadores. En total, la pandemia mató a entre 50 y 100 millones de personas en menos de un año. La Primera Guerra Mundial mató a 40 millones entre 1914 y 1918. Junto a estos tsunamis epidémicos que la golpearon cada pocas décadas, la humanidad también se enfrentó a oleadas menores pero más regulares de enfermedades infecciosas que todos los años mataban a millones de personas. Los niños que carecían de inmunidad eran particularmente susceptibles, la razón por la que con frecuencia se las denomina enfermedades de la infancia. Hasta principios del siglo XX, alrededor de un tercio de la población moría antes de llegar a la edad adulta debido a una combinación de desnutrición y enfermedad. Durante el último siglo,
la humanidad se hizo más vulnerable todavía a las epidemias debido a la coincidencia en el tiempo de un crecimiento demográfico y la mejora de los medios de transporte. Una metrópolis moderna como Tokio o Kinshasa ofrece a los patógenos unos terrenos de caza mucho más ricos que la Florencia medieval o el Tenochtitlán de 1520, y la red de transporte global es en la actualidad más eficiente incluso que en 1918. Un virus español puede abrirse camino hasta el Congo o Tahití en menos de 24 horas. Por lo tanto, no habría sido descabellado esperar un infierno epidemiológico con un envite tras otro de enfermedades letales. Sin embargo, tanto la incidencia como el impacto de las epidemias se han reducido espectacularmente en las últimas décadas. En particular, la mortalidad infantil global es la más baja de todas las épocas. Menos del 15% de los niños mueren antes de llegar a la edad adulta. En el mundo desarrollado, la tasa es inferior al 1%. Este milagro se debe a los progresos sin precedentes de la medicina del siglo XX, que nos ha proporcionado vacunas, antibióticos, mejoras en la higiene y una infraestructura médica mucho mejor. Por ejemplo, una campaña global de vacunación contra la viruela obtuvo un éxito tan grande que en 1979 la Organización Mundial de la Salud declaró que la humanidad había ganado y que la viruela se había erradicado por completo. Era la primera epidemia que los humanos conseguían eliminar de la faz de la tierra. En 1967, la viruela infectaba todavía a 15 millones de personas y mataba a 2 millones, pero en 2014 ni una sola persona estaba infectada ni murió de esa enfermedad. La victoria ha sido tan completa que en la actualidad la OMS ha dejado de vacunar a los humanos contra la viruela. Cada pocos años nos alarma un brote de alguna nueva peste potencial, como ocurrió con el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, en 2002-2003, la gripe aviar en 2005, la gripe porcina en 2009-2010 y el ébola en 2014. Sin embargo, gracias a contramedidas eficaces, estos incidentes hasta ahora han resultado en un número de víctimas comparativamente reducido. El SARS, por ejemplo, inicialmente provocó temores de una nueva peste negra, pero acabó con la muerte de menos de 1000 personas en todo el mundo. El brote de ébola en África Occidental parecía al principio que escalaba fuera de control, y el 26 de septiembre de 2014 la OMS lo describía como una emergencia de salud pública más grave que se ha visto en la era moderna. No obstante, a principios de 2015 la epidemia se había refrenado y en enero de 2016 la OMS declaró que había terminado. Infectó a 30.000 personas, de las cuales
No obstante, a principios de 2015, la epidemia se había refrenado y en enero de 2016 la OMS declaró que había terminado. Infectó a 30.000 personas, de las que mató a 11.000, causó enormes perjuicios económicos en toda África Occidental y provocó angustia en todo el mundo, pero no se expandió más allá de África Occidental y el total de víctimas no se acercó ni siquiera a la escala de gripe española o a la epidemia de viruela en México. Incluso la tragedia del SIDA, aparentemente el mayor de los fracasos médicos de las últimas décadas, puede considerarse una señal de progreso. Desde su primer brote importante a principios de la década de 1980, más de 30 millones de personas han muerto de SIDA y decenas de millones más han padecido daños físicos y psicológicos debilitantes por su causa. Era difícil comprender y tratar la nueva epidemia porque el SIDA es una enfermedad enrevesada y única, mientras que un humano infectado por el virus de la viruela muere a los pocos días. Un paciente infectado por VIH puede parecer perfectamente sano durante semanas o meses, pero contagia a otros sin saberlo. Además, el VIH no mata por sí mismo. Lo que hace es destruir el sistema inmunitario, con lo que expone al paciente a otras muchas enfermedades. Son esas enfermedades secundarias las que en realidad matan a la víctima del SIDA. En consecuencia, cuando el SIDA empezó a extenderse, fue especialmente difícil entender qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando en 1981 2 pacientes ingresaron a un hospital de Nueva York, uno de ellos al borde de la muerte por neumonía y el otro por cáncer. No era en absoluto evidente que ambos fueran de hecho víctimas del VIH, del que podían haberse infectado meses o incluso años antes. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, después de que la comunidad médica tuviera conciencia de la nueva misteriosa peste, los científicos solo tardaron 2 años en identificarla, entender cómo se propaga el virus y sugerir maneras eficaces de desacelerar la epidemia. En otros 10 años, nuevos medicamentos transformaron el SIDA, hasta entonces una sentencia de muerte, en una enfermedad crónica, al menos para los que son lo bastante pudientes para permitirse el tratamiento. Piense el lector qué habría ocurrido si el brote de SIDA se hubiera producido en 1581 en lugar de 1981. Con toda probabilidad, nadie en aquel tiempo habría imaginado que causaba tal epidemia, cómo se transmitía de una persona a otra o cómo se la podía detener y mucho menos curar. En tales condiciones, el SIDA podría haber aniquilado a una porción mucho mayor de la especie humana, igualando o incluso superando las cifras de la peste negra. A pesar del horrendo diezmo que el SIDA ha cobrado y de los millones de todos los años mueren
debido a enfermedades infecciosas arraigadas como la malaria. Las epidemias constituyen hoy una amenaza mucho menor para la salud humana que en milenios anteriores. La inmensa mayoría de las personas mueren a consecuencia de enfermedades no infecciosas como el cáncer y las cardiopatías o simplemente a causa de la vejez. Incidentalmente, el cáncer y las dolencias cardíacas no son desde luego enfermedades nuevas, se remontan a la antigüedad. Sin embargo, en épocas posteriores, pocas personas vivían el tiempo suficiente para morir de ellas. Muchos temen que esta sea solo una victoria temporal y que algún primo desconocido de la peste negra esté guardando a la vuelta de la esquina. Nadie puede garantizar que las pestes no reaparezcan, pero hay buenas razones para pensar que en la carrera armamentística entre los médicos y los gérmenes, los médicos corren más deprisa. Nuevas enfermedades infecciosas aparecen principalmente como resultado de mutaciones aleatorias en el genoma de los patógenos. Dichas mutaciones permiten a los patógenos pasen de los animales a los humanos, que venzan el sistema inmune humano o que se hagan resistentes a medicamentos tales como los antibióticos. En la actualidad es probable que estas mutaciones se produzcan y se diseminen más rápidamente que en el pasado debido al impacto humano en el ambiente. Sin embargo, en la carrera contra la medicina, los patógenos dependen en último término de la ciega mano de la reforma. Los médicos, en cambio, cuentan con más recursos que la mera suerte. Aunque la ciencia tiene una deuda enorme con la serendipia, los médicos no se limitan a verter diferentes sustancias químicas en tubos de ensayo con la esperanza de dar con algún medicamento nuevo. Con cada año que pasa, los médicos acumulan más y mejores conocimientos que utilizan con el fin de elaborar medicamentos y tratamientos más eficaces. En consecuencia, aunque en el año 2050 nos enfrentamos sin duda a gérmenes que serán más resilientes que los de 2016, es muy probable que la medicina se ocupe de ellos de manera más eficiente que en la actualidad. En 2015 los médicos anunciaron el descubrimiento de un tipo de antibiótico completamente nuevo, la teixobactina, al que por el momento las bacterias no presentan resistencia. Algunos estudiosos creen que la teixobactina podría acabar siendo un punto de inflexión en la lucha contra gérmenes muy resistentes. Los científicos también están desarrollando nuevos tratamientos revolucionarios que funcionan de una manera radicalmente diferente a la de cualquier medicamento previo. Por ejemplo, algunos laboratorios de investigación son ya el hogar de nanorobots que un día podrán navegar por nuestro torrente sanguíneo, identificar enfermedades y matar patógenos y células cancerosas.
Aunque los microorganismos tengan 4.000 millones de años de experiencia acumulada en la lucha contra enemigos orgánicos, su experiencia en la lucha contra depredadores biónicos es absolutamente nula, por lo que encontrarían doblemente difícil generar por evolución defensas efectivas. Así bien no podemos estar seguros de que algún nuevo brote de ébola o de una cepa desconocida de gripe no vaya a propagarse por el globo y a matar a millones de personas. En caso de que eso ocurra, no lo consideraremos una calamidad natural inevitable. Por el contrario, lo veremos como un fracaso humano inexcusable y pediremos la cabeza de los responsables. Cuando a finales del verano de 2014 dio la impresión durante unas pocas terribles semanas de que el ébola ganaba la partida a las autoridades sanitarias globales, se pusieron rápidamente en marcha comités de investigación. Un informe inicial publicado el 14 de octubre de 2014 criticaba a la Organización Mundial de la Salud por su reacción insatisfactoria ante el brote y culpaba de la epidemia a la corrupción y a la ineficacia de la División Africana de la OMS. También hubo críticas al conjunto de la comunidad internacional por no reaccionar de una manera lo bastante rápida y enérgica. Tales críticas suponen que la humanidad tiene el conocimiento y las herramientas necesarias para impedir las pestes y que si a pesar de ello una epidemia escapa de nuestro control, se debe más a la incompetencia humana que a la ira divina. Así, en la lucha contra las calamidades naturales como el SIDA y el ébola, la balanza se inclina a favor de la humanidad. Pero ¿qué hay de los peligros inherentes a la propia naturaleza humana? La biotecnología nos permite derrotar bacterias y virus, pero simultáneamente convierte a los propios humanos en una amenaza sin precedentes. Las mismas herramientas que permiten a los médicos identificar y curar rápidamente nuevas enfermedades también pueden capacitar a ejércitos y a terroristas para dar lugar a enfermedades incluso más terribles y gérmenes patógenos catastróficos. Por lo tanto, es probable que en el futuro haya epidemias importantes que continúen poniendo en peligro a la humanidad, pero solo si la propia humanidad las crea al servicio de alguna ideología despiadada. Es probable que la época en la que la humanidad se halla indefensa ante las epidemias naturales haya terminado, pero podríamos llegar a echarla en falta. Aquí haremos una pausa, continuaremos con el título Quebrantando la ley de la selva.